Una de las cosas más hermosas para nosotros los hombres es la celebración de una victoria. Hay victorias de todo tipo en este mundo, desde una deportiva, una económica, el graduarse de una carrera. Mas, sin embargo, pocas de las veces consideramos quién nos da la posibilidad, el poder, la fortaleza para obtener victorias. Saber celebrar una victoria agradeciendo a Dios, sabiendo que Dios es el que nos permite llevar a cabo batallas en la vida y obtener victorias en esas batallas, nos causa gran alegría y queremos celebrarlo, dando testimonio de ello con otros. Abraham, junto con aquellas 318 personas que lo acompañaron para ir a libertar a Lot, había obtenido victoria y venía de regreso. Quizás había muy poca gente que lo esperaba, pero sí iba a encontrar con alguien que es un personaje muy importante para el mundo judío y para el mundo cristiano, por lo que representa. Así es que Abraham y aquella gente que lo acompañó, aquellos criados, de regreso a casa después de haber tomado a Lot con libertad y tomado a aquellas gentes y darles libertad y traer todos los bienes. Y en Génesis, que estamos estudiando el capítulo 14, en la segunda parte, empezando desde el versículo 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, el rey que fue derrotado por Abraham, y de los reyes que con él estaban, o sea, junto con el rey de Sinar, aquellos 4 reyes que se unieron. Cuando venía de regreso, dice, salió el rey de Sodoma, el rey que realmente de la ciudad donde vivía Lot. Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. La palabra Sabe significa valle cerca de Salem. Y aquí hay una frase que nos llama la atención porque dice que es el valle del rey. O sea que Abraham venía llegando por un lugar especial. Y está escrito así como que todo mundo lo conocía porque realmente era conocido por la gran multitud de personas o sabían de ese lugar, por eso se identifica así, un lugar muy especial. Pero en el versículo 18 no se le pone la atención al rey de Sodoma que venía al encuentro de Abraham y su gente, sino que en ese valle, de ese valle de Salem, el valle del rey, sale un personaje que es estudiado por una gran multitud de teólogos, que hay muchas mitologías con relación a él. Hoy nada más vamos a pronunciar 2, y una de ellas es la más importante, considero yo, por lo que la Biblia dice. Aunque lo vamos a mirar desde un punto de vista bíblico y hasta el punto donde ellos conocían, vamos a pronunciar algunas cosas que dice el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos por razones obvias, aunque en su momento lo vamos a estudiar detenidamente.
El versículo 18, como les digo, deja el rey de Sodoma a un lado, no se le pone atención, digamos, porque hay alguien más importante que está presente y a él se le va a poner toda la atención. Dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Estas palabras, este rey, llamado rey de paz, rey de justicia, que era rey sobre una ciudad llamada Salem, que significa paz, que en el futuro va a ser Jerusalén, la ciudad de paz. Pero aquí únicamente se dice Salem, de donde sale este rey único en su linaje, llamado Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Sale al encuentro de Abraham y su gente y dice que sale y le da pan, sacó pan y vino. Aunque estas palabras pan y vino son tan sencillas, tienen un gran significado. Pues realmente, al mirar esas palabras en el original, quiere decir que Melquisedec hizo un gran banquete. Un gran banquete para recibir a Abraham de aquella gran victoria que Dios le dio. ¿Por qué un gran banquete? ¿Quién es este rey? ¿Por qué es tan importante? Bueno, hasta ahorita no lo sabemos, pero era importante para todos, porque el rey de Sodoma se cayó, quedó mudo. No va a hablar hasta después. Y Abraham lo atiende y le da placer a Abraham haberse encontrado con él. O más bien, que el sacerdote del Dios Altísimo haya salido para encontrarse con Abraham y que le trajera pan y vino, que realmente es un banquete para todos. Y también significa, el pan es el nuevo fortalecimiento después de la batalla y el vino la alegría de la victoria. También hace una figura, un tipo hacia lo que nosotros los cristianos llamamos la Santa Cena, que fue una de las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo cuando partió el pan y tomó el vino con sus discípulos, diciendo que él era su deseo tomarla en el cielo con nosotros y que hiciéramos eso todas las veces que nos acordáramos de él, que tuviéramos memoria de él y de su sacrificio. Mas sin embargo aquí ellos celebraron y Melquisedec sacó pan y vino y se fortalecieron y se alegraron. Eso fue lo que ocurrió ahí en ese gran banquete. En el versículo 19 dice aquí las palabras que le dio el Melquisedec a Abraham. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué es tan importante esta bendición? Primero, porque era de un rey especial, que era rey y era sacerdote. Normalmente en la Biblia, ninguna persona se le permite ser rey y sacerdote. Pero a este personaje, Melquisedec, sí se le permite, sí es nombrado así, por una razón obvia que vamos a mirar en un momento, lo vamos a pronunciar y lo vamos a decir. Así es que
era rey y era sacerdote. Y bendijo a Abraham. Y le dice que Abraham es del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Por lo cual, este sumo sacerdote, ¿por qué? Porque así se le llama también en una investigación de las palabras, se le llama pontífice. A él se le llama así. Sacerdote del Dios Altísimo, exalta a Abraham. Lo pone en un lugar muy especial, en una bendición que solamente viene de Dios Altísimo para Abraham. Es un tremendo regocijo para Abraham lo que está escuchando, porque Abraham tiene gran respeto por este personaje. Y sigue hablando Melquisedec, el rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Y el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y observen lo que hizo Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta fue la reacción de Abraham. En reconocimiento que la victoria Dios se le había dado y en reconocimiento a la posición, la condición, la autoridad, el sacerdocio de Melquisedec. Tomó de aquello que traía el 10%. Así dice la palabra del Señor. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que traía, de todo lo que había adquirido en esa batalla. El 10% se lo dio. ¿Quién era este Melquisedec? Bueno, como te dije, hay muchas mitologías, hay muchas leyendas con relación a este personaje. La primera, y es algo que muchos judíos creen que es así, es que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de justicia, era uno de los sobrevivientes, o mejor dicho, quizás el único sobreviviente que venía del liderazgo de Noé, Sem. Todavía Sem vivía para este tiempo y los judíos, muchos de ellos creen que es Sem, porque era el líder máximo, el más viejo de todos, el con más autoridad, de quien descendía toda la tierra. Y ellos creen que es este líder porque era respetado por todos. Por ahí habían pasado pues todos los que vinieron conquistando, y también había pasado a Abraham y también pasaba a los de Sodoma, pero como que él era intocable para todos por el respeto que representaba, porque el lugar Salem estaba literalmente por allí en el valle del rey y ellos lo conocían. Entonces muchos judíos creen que es Sem, por quien él es y sus años de ser líder espiritual. Mas, sin embargo, como les dije, vamos a pronunciar algo que ya se revela en el libro de Hebreos, capítulo 7. No vamos a hablar totalmente de él porque vamos a tratarlo en otro momento, pero nos dice y nos enseña que esta aparición de en la escena de este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo es lo que se le llama una teofanía, que son maneras de manifestaciones de Dios en varias partes de la Biblia, y que eso es una teofanía con relación a Jesucristo, que Jesucristo mismo se manifestó allí porque Jesucristo es rey y es
realmente sumo sacerdote, dicho en el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Entonces, esto realmente se considera en el mundo cristiano una teofanía. Dicho de otra manera, es mismo Jesucristo personificado, pero con velo, lo cual significa que todavía no estaba declarado como que era el ungido que habría de venir, pero ya estaba allí como una manifestación en teofanía de que Él es Rey de justicia, Rey de paz y sumo sacerdote delante de Dios, sin linaje, sin cuenta de días ni nada. ¿Por qué? Porque era una representación de Jesucristo. Nosotros al tomar esto podemos entender que las cosas escritas en el Antiguo Testamento son realmente enseñanzas para que entendamos el Nuevo Testamento. Son, la Biblia lo llama sombras de los bienes venideros, es otra de las frases que utiliza el libro de Hebreos. Así es que aquí lo más acertado es considerar a Melquisedec, por lo que dice Hebreos, una teofanía, lo que es una personificación, una manifestación del único Dios en su segunda persona, que es Jesucristo. Así es que recuerden, Él es el Verbo encarnado, pero la preexistencia de Cristo siempre se ha manifestado en la Biblia. Así es que esto es una manifestación del Hijo de Dios, quien es Rey y Señor, quien es Rey de justicia, Rey de paz y sumo sacerdote. Eso se enseña en la Biblia. Así es que Abraham, de alguna manera muy especial, sabía quién tenía enfrente. Entonces recibió la bendición realmente del mismo Dios, que lo bendijo y se pronunciaron bendiciones grandes sobre Abraham. Y Abraham entendió que la victoria toda era de Dios que se le había dado. Y tomó el diezmo y se lo dio al sumo, aquel sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Así es que aquí está un principio. Antes de que se dieran leyes en el monte Sinaí, aquí está un principio de los diezmos. Aunque algunos hablan que el diezmo sí y otros hablan que el diezmo no. Pero aquí nadie le pidió los diezmos a Abraham. Abraham sabía que lo que él había sido bendecido y sus victorias realmente eran gracias a Dios y que no había otra manera sino de seguir viviendo en fe y mostrar agradecimiento, y tomó el diezmo y se lo entregó al sacerdote. Así es que eso es para considerar siempre que las prácticas del diezmo pues han sido desde los tiempos de Abraham y no desde los tiempos de la ley. Aquí se manifiesta eso. Ahora, cuando Melquisedec termina de bendecir a Abraham y toma el diezmo, y el rey de Sodoma miró que Abraham estaba tomando de aquello, pues entra en conversación el rey de Sodoma. Y esto es importante porque el versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, observa lo que le dijo: dame las personas y toman para ti los bienes. O sea que él dijo: mira, te puedes quedar con todos los bienes que rescataste, pero las personas, todos los que te rescataste, porque rescató bienes y personas,
Las personas las quiero yo. ¿Por qué? Porque él quería que su ciudad siguiera pues en el ambiente que él tenía. Era una ciudad donde realmente se practicaba mucho el pecado, en todos los aspectos. Así es que eso fue lo que le dijo el rey de Sodoma a Abraham. Toma los bienes, pero dame las personas. A lo cual Abraham iba a responder. En el versículo 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Dicho de otra manera, he prometido delante de Dios. He prometido. ¿Qué había prometido? Dice que desde un hilo, escucha, un hilo, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. No tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí tenemos un principio del carácter de Abraham, de lo cual necesitamos hacer mención ampliamente para entender algo que ocurrió en la vida pasada de Abraham, cuando él descendió a Egipto y le dijo a Sarai que dijera que era su hermana para que le fuera bien. Y aquí vamos a comprobar que por ningún motivo Abraham lo hizo por dinero, sino para que él salvaguardara su vida y se pudiera continuar con el propósito de que Dios le había dado una gran promesa y un gran proyecto para su vida, un gran propósito de Dios para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque aquí Abraham no tiene interés por agarrar ningún dinero del mismo que él había rescatado y que tenía derecho a hacerlo, porque él lo rescató. Y el rey de Sodoma se lo estaba dando. Pero no se lo permitió, no se lo tomó, ni siquiera un hilo, dice. No voy a tomar nada, porque no quiero que tengan las apariencias de que tú quieres Él no lo dijo, pero el rey de Sodoma era de una ciudad, se practicaba todo lo contrario y desagradable, lo que era desagradable a Dios. Entonces Abraham dijo, yo no voy a tomar nada de eso. He prometido a Dios que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Entonces nosotros sabemos que lo que le dio el faraón en el capítulo 12, cuando descendió a Egipto, pues realmente se lo dio casi a las fuerzas. ¿Por qué? Porque faraón ni siquiera le permitió hablar a Abraham. Simplemente le dijo, agarra lo que es tuyo y vete. Pero Abraham no tiene un interés de andar enriqueciéndose con lo que le dan otras personas que no entienden quién es Dios. No lo tiene. Su carácter no es así. No anda en busca de eso. Por eso le dice al rey de Sodoma, no voy a hacer eso. Yo no quiero nada de eso, porque no quiero que tú digas que me diste y me hice más rico. No va a ocurrir eso, porque he prometido delante de Dios. Y el 24 dice, como él sabe que tenía los 3 amigos que habían ido con él, y también sabe que a los jóvenes, los criados que fueron con él, pues habían comido de lo mismo que habían rescatado, pues dice el 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. O sea, lo único que vamos a tomar es lo que ya tomaron los jóvenes, porque ya se lo comieron. Dice, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Por qué? Porque ellos también eran personas que eran líderes, aliados con Abraham, pero ellos tenían sus propias decisiones, entonces tenían sus propios derechos y no eran decisiones que le correspondían tomar a Abraham. Pero con lo relacionado a Abraham y a su gente, dijo, yo no voy a tomar nada, excepto lo que ya nos comimos, pues no lo podemos devolver.
Pero de ahí no quiero ni un hilo, ni una hilaza, o dice la palabra, ni una correa de calzado. No voy a tomar nada. Yo no hice esto para enriquecerme a través de esto. Yo prometí delante de Dios y no voy a hacerlo. Y una vez más se reafirma el carácter correcto, recto, de fe y sabiduría que tiene Abraham. ¿Qué aprendemos de esto, mis amados hermanos? Bueno, aprendemos que lo que esta porción dice es de que, de alguna manera, un representante de Dios celebró la victoria junto con Abraham, porque Dios mismo le había dado la victoria. Y que le dio pan y vino para que se fortaleciera, se alimentara y que se alegrara por lo que Dios le había permitido vivir y la alegría de la victoria. Y Abraham es bendecido altamente, nombrado Abraham del Dios Altísimo. Una exaltación al nombre de Abraham que marca su condición de líder espiritual y la protección de Dios sobre su vida. Y también como Abraham toma esa bendición y con mucho amor y respeto y reconocimiento entrega el 10% de todo a aquel sacerdote Melquisedec, que nosotros tomamos, que es una teofanía, que es una representación, una manifestación del mismo Cristo, por lo que dice el Nuevo Testamento. Aunque en ese momento para ellos Cristo está velado, o sea, no lo conocieron como Cristo. Pero nosotros, por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ya no hay ese misterio, sino que se reveló. Y se muestra el carácter de Abraham, de que él no anda detrás de las ganancias ni detrás del dinero, mostrando así que en los tiempos cuando descendió a Egipto, él no iba por dinero, sino que quería ser acepto porque era la manera que él se iba a manifestar, iba a hablar, dialogar y a influenciar de quién era Dios. Y hay otra porción que va a hablar de eso específicamente. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué principios obtenemos para la vida moderna, la actual? Pues que Dios se alegra con nuestras victorias, que no nos detengamos a medio camino, que Dios nos ayuda a obtener las victorias y luego se alegra junto con nosotros y Él mismo nos fortalece y nos da alegría cuando regresemos, la celebra con nosotros y que nosotros, Dios nos quiere bendecir como bendijo a Abraham. Por eso Cristo murió para que nosotros seamos bendecidos y resucitó para que tuviéramos esperanza viva y que no andemos detrás del dinero. Que recordemos lo que dijo Cristo Jesús en San Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No creamos entonces lo que en ocasiones escuchamos, que nos dicen: donde quiera que tú vayas, Dios te va a dar la victoria. Dios siempre quiere protegernos, pero necesitamos permanecer en su camino, en su senda. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un principio. Dice, es el camino de vida y el camino de muerte, el camino de obediencia y el camino de desobediencia. La victoria está en el camino de obediencia, en el camino de la fe, en el camino de creerle a Dios. Ese es el camino que debemos tomar. No pensemos que nosotros podemos irnos por cualquier camino y que Dios nos tiene victorias por donde sea,
Por favor, no hagamos eso, porque el camino que Dios quiere que tomemos es el de la obediencia. Ahí están las victorias en Dios. Amados hermanos, vivamos en la batalla de esta vida, pero creyendo que Dios nos da victorias. Y es mi deseo que Dios te dé victorias a ti, a tu familia, victorias que le agraden a Él, que le glorifiquen a Él y que Él celebre contigo y con tu familia. Así es que Dios te bendiga. Nos miramos en el próximo video. Te espero e invita a otros